Aleluya, vivo está, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, nos encontramos hoy con este Evangelio y estas lecturas que nos hablan de la humildad cristiana. Podríamos, en una visión un poquito más superficial, tal vez, interpretar el Evangelio como una regla de cortesía, de buena educación. Cuando te inviten a un lugar, a una mesa, a un banquete, a una fiesta, no te pongas en el primer puesto, ponte en el último lugar, sé sencillo, sé humilde, como una regla de educación. Sin duda que la humildad cristiana tiene que ver con eso, pero es mucho más profunda y significativa. En segundo lugar, Jesús dice que cuando des un banquete tú, no invites a tus conocidos, a tus amigos, a tus parientes, para quedar bien con ellos y para que te devuelvan el favor. Mejor invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos y a todos aquellos que no te pueden devolver la invitación. Eso ya es un poco más difícil, ¿no es cierto?, que simplemente ponerse en el último lugar. Podríamos interpretarlo como que es bueno ser solidario. Como decía un presidente de Chile, y creo que tiene toda la razón, el padre Hurtado, que celebramos en este mes de agosto, es un padre de la patria, porque enseñó este concepto a vivirlo realmente, la solidaridad. Pero sin duda que la solidaridad puede entenderse en forma no cristiana. Por ejemplo, una ONG que ayuda a los más desfavorecidos, pero no por fe en Dios, no porque considera que Cristo está en el pobre, como afirmaba San Alberto Hurtado, sino por filantropía, por amor al prójimo simplemente, lo cual está muy bueno,
muy bueno, pero no es todavía la caridad cristiana. Entonces, ¿a dónde apunta este consejo de Jesús de ser humildes con la humildad propia de Jesús y de María? Creo que no hay que entenderlo como pasar desapercibido simplemente para no llamar la atención o quedarse pasivo, quieto, no armar mucho lío. No es eso la humildad cristiana. Todo lo contrario, tal vez la humildad que Jesús propone es precisamente un arma para combatir, es para ir a una guerra, a una gran lucha que vivimos en este mundo. Aquí no estamos para estar así pasivamente, tranquilos, cómodos, seguros. No, estamos en un campo de batalla. Por eso esta iglesia terrenal se le llama en el catecismo iglesia militante, porque todos somos, desde el bautismo y sobre todo desde la confirmación, soldados de Cristo. Estamos llamados a dar una fuerte batalla contra nuestros principales enemigos, que son Satanás, el mundo en cuanto está corrompido por el pecado, y nuestra propia carne. Nos dice el catecismo que la concupiscencia, la pasión desordenada está en nosotros mismos. Entonces hay que dar esa batalla. Si yo me dejo estar, si yo digo, no, si yo voy a ser humilde, no voy a molestar a nadie, que cada uno haga lo que quiera, y cuando yo tenga deseos desordenados me dejo llevar, cuando el mundo me diga que haga tal cosa, lo hago porque la mayoría lo hace, soy humilde. No, para Jesús eso no es humildad. Eso es un pacifismo que no nos lleva a la verdadera paz. ¿Por qué digo que la humildad es un arma de guerra? Porque tenemos que ver a Jesús en primer lugar, a la Virgen María, junto a Cristo. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Él adoptó la humildad como un modo de vencer al maligno, el mal que está enraizado en este mundo, el pecado. ¿Y cómo lo hace Jesús? Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, que el Hijo de Dios se humilló a sí mismo, se despojó de su condición, de su apariencia de Dios, dice, ¿no? Porque Él dejó el cielo, entre comillas lo dejó, porque en realidad Él siempre está en la presencia de la Santísima Trinidad, y entonces el Verbo de Dios se hizo carne y tomó forma humana, es decir, la forma más humilde que podía tomar Dios. Se hizo hombre como nosotros. Y de esa manera ya Jesús está cumpliendo lo que Él mismo enseña. Él, cuando hizo un banquete, entre comillas, ¿no es cierto?, creó el universo, no se hizo ángel, no fue con los más poderosos de la creación, sino con los más débiles, nosotros, los humanos, que más encima estamos manchados por el pecado, estamos enfermos con este vicio de la maldad. Entonces nosotros no tenemos cómo retribuirle a Jesús este favor. Y Él adopta entonces esta condición humilde de siervo, de servidor de todos, y hace el gesto más amoroso y más servicial que puede haber, que es morir en la cruz, derramar su sangre para liberarnos a nosotros de nuestros pecados, para darnos la posibilidad de ir al cielo, para purificarnos de esta mancha con la cual sin duda nos vamos al demonio, nos vamos al infierno. Para liberarnos de esta tiranía del mal, Jesús se hace pobre, se hace humilde. El Hijo de Dios nace en el lugar más sencillo y muere de la manera más humillante que puede haber, en una cruz, pero por amor, para sacar el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el único camino es la humildad, porque el otro sentido opuesto es el de Satanás, que al principio era un ángel precioso, tal como Dios lo hizo, maravilloso, muy inteligente, muy poderoso, pero que comenzó a mirarse a sí mismo
en ese tiempo se llamaba Lucifer, el portador de la luz. Y él dijo: yo soy magnífico, yo soy fantástico, yo soy un Dios. Y se olvidó de adorar a Dios y comenzó a rendir culto de adoración a sí mismo. Entonces ahí se convirtió en un soberbio y en vez de ser humilde, adoptó esta condición monstruosa del orgullo y quiere, con su mal ejemplo, ¿no es cierto?, arrastrar a muchos más, tantos ángeles que lo han seguido. La tercera parte de las estrellas del cielo, dice Apocalipsis 12, cayeron por este mal ejemplo de orgullo. Y la humanidad también, partiendo por Adán y Eva. Es muy difícil no caer en la tentación del orgullo. Es muy difícil llegar a una fiesta y ponerse en el último lugar. Es muy difícil estar en una conversación y ser humilde, reconocer que uno es pequeño y no andar criticando a los demás. Es muy difícil ser católico hoy en día y acercarse al último lugar de la iglesia, el lugar más humillante. ¿Cuál es? El confesionario. Porque en el confesionario uno reconoce lo que es. Soy un pecador. Es muy difícil, hermanos, comenzar la misa y decir de corazón: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hasta nos da vergüenza a veces golpearnos el pecho, porque no entendemos la riqueza que tiene la virtud de la humildad. El que se hace pequeño será más grande, el que se humilla será ensalzado, dice el Señor, y el que se ensalza a sí mismo será humillado. Entonces Jesús nos da este ejemplo porque no hay otro camino. La puerta estrecha que nos enseñaba el domingo pasado es la virtud de la humildad. Humildad que, como digo, no es ahí andar apabullado, no hacer nada malo, pero tampoco nada bueno, sino que es ir a la pelea, como la Santísima Virgen, que ella es la más humilde de todas las criaturas. Después de Jesucristo no hay nadie más humilde y más santo que la Inmaculada Virgen María. ¿Y qué es lo que pasa con la Virgen? Que ella es puesta como un signo de contradicción, de lucha también. Desde el primer momento en que es citada en la Escritura, Génesis 3, versículo 15, ella es puesta como la enemiga de la serpiente, aquella que va a pisarle la cabeza al dragón antiguo, a Satanás. ¿Y cómo lo logra esta madre humilde, esta sencilla virgen, hija de Sión? Bueno, con su humildad. La humildad de la Virgen es obedecer a Dios. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí su voluntad, no mi voluntad. Y de esa manera la Virgen, obediente, fiel, pisa la cabeza del soberbio, del enemigo. Y también la Virgen es citada en el Apocalipsis 12 como la mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, pero que está enfrentada a un dragón terrible, de 7 cabezas, rojo, con 10 cuernos y que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. La Virgen está ya también en este mundo en una actitud constante de lucha, porque ella es la madre de la Iglesia. La Virgen es el modelo de lo que todos nosotros estamos llamados a hacer. Ella es la primera que está dando la pelea en primera línea contra el pecado y contra el enemigo. Y entonces una cosa es reconocernos pecadores y otra es ser corruptos, como muy bien enseñó en sus primeros años de pontificado el Papa Francisco. Ser pecador y reconocerse como tal es también tener la esperanza de que Cristo nos va a salvar. Por eso me pongo en el último lugar y digo: soy un pecador, Señor, ten piedad de mí. Reconozco mi falta, reconozco que no cumplo bien los 10 mandamientos, que soy fallero para vivir mi fe, que tengo estas pasiones que me tienen atado, etc. Pero confío en ti, Señor, ten piedad de mí. Entonces Jesús viene con cariño, viene con amor, con misericordia a aquel que se acusa a sí mismo y reconoce sus pecados
y nos salva, porque Él vino a quitar el pecado del mundo, pero para eso es necesaria esa actitud de humildad de nuestra parte, de mostrar lo que somos. Primero, reconocernos a nosotros mismos, que somos pecadores, y segundo, pedirle a Dios perdón y al prójimo a quienes hayamos ofendido, y también conceder nosotros mismos el perdón a quienes nos han dañado. Es una dinámica de amor, de verdadera misericordia, que no se entiende sin la humildad. Ponerse siempre en el último lugar, para que brille Dios y no brille nuestro capricho humano. Entonces, esa es la manera como la Virgen vence al enemigo. Por eso ella es la humilde sierva del Señor, y el Señor ha hecho grandes cosas por medio de ella, porque se abajó delante de Dios, y de esa manera nos da el ejemplo. Jesús y María nos dan el ejemplo. Busquemos estar del lado de los desfavorecidos. El padre Hurtado se preguntaba, ¿es Chile un país católico? Y veía que no éramos católicos, que muchos iban a misa, que muchos se declaraban cristianos, pero vivían cómodamente con sus riquezas, con sus lujos, y no compartían lo que tenían con los más necesitados. En lo material, en lo cultural, en todo sentido, ¿no? En la amistad, en la dignidad, como se dice hoy, también en lo espiritual, ¿no? Entonces, no somos católicos, no somos seguidores de Jesús, sí tenemos esa actitud, ¿no? De solamente juntarnos con los que nos caen bien, con los que, entre comillas, son como uno, porque me van a devolver el favor. No, dice Jesús, ayuda al más necesitado. Ahora hay que votar un proyecto de constitución. ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿De los más pequeños, de los más débiles, o de los que están en el poder, de los que dictan una moral falsa hoy en día? De parte de los que van a ser abortados, eutanasiados, pervertidos con una educación sexual impresentable según la moral cristiana, etcétera. O de parte de los poderosos de este mundo, de los que están dictando estas leyes inicuas que ofenden a Dios y que tanto daño nos hacen, porque recordemos lo que decía San Juan Pablo II, una sociedad se puede construir sin Dios, pero ojo, esa sociedad se vuelve contra el mismo hombre. Sin Dios no hacemos nada. Por eso hay que tener humildad para decir con ese canto antiguo y maravilloso, a Dios queremos, en nuestras leyes, entre paréntesis en nuestra Constitución, en las escuelas, que no nos saquen a Dios de la escuela, que no vengan a enseñar cosas depravadas y malvadas, y en el hogar. Son los padres los que tienen el derecho y la obligación de enseñar a sus hijos la recta moral y la fe que nos ha sido transmitida por nuestros ancestros, y no que vengan a meterle ideas, ideologías que le van a hacer daño al alma de nuestros pequeños. Entonces, tenemos que ir a la pelea, hermanos, y ser humildes es eso. La humildad de David, que nadie daba un peso por él, ¿no? Tenía que enfrentar a este gigante, Goliat, todos muertos de miedo, porque era un gigante inmenso que había matado a miles de soldados en las batallas. Pero David fue con sus 5 piedrecitas y su honda y enfrentó a este demoníaco personaje y le clavó la piedra en la frente y lo venció, porque no confiaba en sí mismo. Por eso, porque era humilde, fue valiente e hizo lo que tenía que hacer, obedecer a Dios y vencer las ideologías de este mundo. Y le cortó la cabeza como corresponde, ¿no? Hay que cortarle la cabeza al pecado, a la maldad, y dejar florecer la virtud de la justicia, la esperanza, el amor, la fe, y sobre todo, como hoy día nos enseña la Escritura, la santa humildad. ¿Cuáles eran las 5 piedrecitas? Nos ha dicho nuestra Madre en su aparición, que todavía está vigente, ¿no?, de Medjugorje. Las 5 piedrecitas son 5 prácticas cristianas: Eucaristía, vivida con amor; la confesión, leer la palabra
de Dios, siempre, ¿no es cierto?, la adoración eucarística, el Santo Rosario. De esa manera, confiando en Dios, podremos vencer ese pecado que nos acecha por doquier, pero que sin duda vamos a vencer si seguimos los pasos de Jesús y María. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,